Buenas, buenas. Bueno, estamos empezando el vivo con Sandrita, invitada, Sandrita Jiménez. Vamos a esperar que se vaya juntando un poco la gente. Estamos haciendo esto de las charlas en vivo con amigos, tomando unos lindos mates, para difundir conciencia, formas de tratamiento, distintas formas de tratamientos y actividades. Todos tenemos opciones de elegir y son muchas las opciones. Nosotros también podemos elegir. Ese es el mensaje de esto que le estoy proponiendo a todos. Por eso que reúno gente que conozco, que sé muy bien cómo trabaja, que gente que dice la posta, gente que tiene mucha experiencia en cada uno de los rubros. Así que la idea de esto es expandir conciencia, abrir conciencia. Todos tenemos opciones de elegir. Hay muchas oportunidades que nos da la vida, más en esta etapa de la vida, en esta época, donde muchos necesitamos reconectarnos a nuestras cosas, a nuestras historias, a nuestros ancestros. Así que, ¿cómo anda la gente? Muy linda gente, ya se está sumando. Así que hoy vamos a invitar a mi gran amiga, a una de mis grandes amigas, también compañera de camino, Sandra Jiménez. A ver si Sandrita nos pide invitación. Hola Clarita, hermanita. Ahí está Clarita, Mai, Héctor, mucha gente que nos sigue. Ale, ¿cómo andas, Ale? ¿Qué haces, querido? Bueno, como para ir adelantando un poquitito, Sandra Jiménez es una caminadora del camino. Empezó ya desde el 2012 formándose con medicina china, fitoterapia, y todo lo que es desde la parte de naturopatías, desde la acupuntura, la fitoterapia y esencias florales, flores de Bach. Ella nos va a contar un poquito de su historia, de su recorrido. Hoy vamos a hablar de la biodecodificación, un tema que está muy hablado, que está en la boca de muchos, pero no todos saben muy bien de qué se trata. Y también mucha gente la usa mal a esta rama de las alternativas o complementarias, como le gusta llamarle a Silvia. Vamos a invitar a Sandrita para agregar hoy. Ahí estamos, a ver. Hola Sandrita. Hola Fla, ¿cómo Bien, estás? bien. ¿Cómo sale la conexión hoy? Me parece que está re ¿Te bien. gusta mi remerita? Divina. Un poco fortachón. De México, la traje de México, de Chiapas. Saludos de Chiapas, siempre nos están mirando. ¿Cómo estás, Sandrita? Bien, bien, todo muy bien, por Hace suerte. poco que nos vemos. Sí. Bueno, ahí te estaba comentando un poco a la gente. Baja un poquitito más a ver si podés el celular, así, porque estoy viendo. Espera, A ver si podés. a ver. Ahí. Un ¿Ahí? poquito más, si puede ser, por ahí, como para que la gente te pueda ver mejor. Y Ok. Espérame. ahí está, bárbaro. Está bárbaro, ¿Ahí? ahí. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, genial. Bien, muy bien, por suerte.
corriendo, mateando. Le estaba comentando que matecito. vamos a hablar un poquito de biodecodificación y le comenté un poquito que vos venís ya desde el 2012 y seguramente antes también, ¿no? Con los, formaciones y en la búsqueda, ¿no? De darle calma a la gente. Ahí vos me mandaste un currículum resumido, pero me gustaría que en cuanto a esto que tiene que ver a la biodecodificación y a este recorrido, lo cuentes un poquito vos, por los nombres de la gente esta y ahí yo te voy a hacer algunas preguntas seguramente. Dale. Sí, sí, genial. En realidad empecé bastante antes. Más o menos en el 2005 terminé una diplomatura de medicina china y naturoterapias. 2005, sí, 2012 dije yo, 2005. Claro. Ahí empecé a trabajar y me di cuenta que los síntomas aplacaban un poco, pero que no se lograba llegar al origen del síntoma. Por lo tanto, dije, no va por acá un poco, pero tengo que buscar un poquito más a ver de dónde viene. Entonces, bueno, seguí trabajando y empecé a indagar y descubrí que había un señor que se llamaba Hammer que fue a investigar el origen de los síntomas, de dónde viene. Él específicamente empezó a trabajar con su historia personal que tenía que ver con el cáncer, que ahora les voy a contar. Pero entonces empecé a investigar y dije, bueno, acá no hay mucha gente. Pero finalmente encontré a un señor que se llama Enrique Buron, que se formó con la escuela francesa y la escuela belga de biodecodificación, y ahí estudié 2 años. Luego me pareció demasiado biologicista, como que era muy atado a la biología y a mí no me cerraba. Entonces, cuando vino Enrique Corbera acá a Argentina, en el 2013 y en el 2014, me anoté y me formé con él. También todos tienen como una mirada diferente. Él hacía más hincapié en lo emocional. Corbera, con un ingrediente transgeneracional interesante, pero siempre como que uno va buscando y que encuentra como que hay cositas que faltan. Entonces después me anoté y hice cursos con Salomón Selam y después, que es de la niña francesa, y después con otro señor francés que es un capo, que se llama Jean-Guillaume Sall, que es de la línea de Christian Fresh. Pero bueno, con eso más o menos armamos algo. Después, en el 2000, en el 2015 estuve formándome con un muchacho que había sido compañero mío de Corbera, que se llama Pablo Almazán, en Humano Puente. Y esa decodificación, cuando yo la inicié, se llamó decodificación bioemocional. Hoy se llama decodificación bioexistencia consciente. Es todo lo mismo, ¿no? La bio-neuroemoción, es todo lo mismo. Tiene sutiles diferencias, Es como poner ¿cómo se llama? Una luz en una parte determinada de lo que es el todo, pero vamos más o menos por la misma línea. La idea básicamente surge de este señor que te acabo de mencionar, que es Hammer, que a mí me parece que es como si fuera, no sé, una ruptura epistemológica de la mirada de lo que es la enfermedad, porque lo que hizo él es demostrar, digamos, algo que ya se sabía incluso a nivel de la física, que es que la emoción es una energía / información y que
por determinadas razones se transforma en materia, que es lo que los físicos plantean, energía y materia. La materia en realidad no es materia, sino que es energía densificada, que también es lo que planteaban los chinos y los orientales en general. Entonces, más o menos andamos por lo mismo, nada más que este señor, que tenía una formación científica interesante, porque era doctor, especializado en medicina interna, en imágenes, era especialista en imágenes. Recién habían empezado a aparecer las tomografías computadas y él trabajaba para Siemens. Era psiquiatra y además estudió física. Entonces el tipo, el alemán este, era muy, muy especial. Ocurrió algo en su vida. Él tenía un hijo de 19 años, este chico fue a festejar un cumpleaños en un yate en una isla de Córcega. Uno de los invitados era un príncipe italiano, que no sé cómo se llamaba, no me acuerdo, y por alguna razón que desconocemos, que todo el mundo desconoce, o que si se conocía se la ocultó, lo asesinó, le pegó un tiro mientras el chico dormía. Entonces lo llevaron a Múnich, estuvo 4 meses en coma y se murió. Entonces, ese shock que le generó este hecho inesperado a la familia Hammer, a la esposa y a él, fue tremendo. La esposa tuvo un cáncer de ovarios y a los 4 años se murió. Cuando la esposa se muere, él al año, justamente, justo al año, le agarra un cáncer de testículo. Entonces él, a su vez, como era un gran investigador y trabajaba mucho con la gente que tenía cáncer porque hacía tomografías computadas, dijo, esto no puede ser casualidad. Esto lo voy a tener que investigar porque toda la gente que viene con cáncer siempre tuvo un hecho dramático, inesperado y como que es muy loco esto. Y a mí me pasó lo mismo y mi mujer tuvo cáncer y se murió y yo tuve cáncer. O sea, algo está pasando acá. Es cuando, viste, el campo científico se abre y decís, es acá donde tenemos que empezar a investigar. Entonces, bueno, empezó a investigar y se dio cuenta que distintos cánceres en distintos órganos se formaba como unos círculos concéntricos en forma de diana que marcaban el lugar de donde tenía el cáncer la persona, ¿no? Entonces hizo un mapa. El señor agarró miles de casos y hizo un mapa y un gráfico donde aparecen los distintos, que hoy se llaman focos de Hammer, ¿no? Y hizo todo un desarrollo teórico, biológico y basado en la medicina, en donde una emoción determinada genera una masa en el cuerpo, que sería el cáncer. O sea, de verdad se traduce energía en materia. Entonces eso es magnífico, es absolutamente maravilloso. Y ahí surgieron un montón de líneas muy biologicistas, porque él realmente era biologicista, no tenía otra formación y después se fueron agregando recursos que tenían que ver como por ejemplo las informaciones transgeneracionales o del árbol transgeneracional, que también otras personas empezaron a darse cuenta que por fotos mi tatarabuela estaba la foto de la tatarabuela y 3 hijas. Mi bisabuela tuvo foto. Mi bisabuela y 3 hijas. Y todos tenían 3 hijas. ¿Cómo es el tema? Hay algo que está subyaciendo en la información del clan, en donde todas tenemos que tener 3 hijas. Yo tengo 3 hijas, dice la mujer. Entonces, bueno, ahí también es como que se encendió la llamita para decir, bueno, acá este campo energético que es este árbol transgeneracional tiene energía flotando, que es información, y esa información por alguna razón la llevamos puesta en el cuerpo nosotras, como información familiar, por ejemplo, tener 3 hijas. Entonces,
ahí empezó a aparecer lo que es el área transgeneracional, que tiene mucha importancia, mucho peso en lo que hoy llamamos síntoma y lo que trabajamos desde la biodescodificación. Y qué problemas o síntomas trabaja específicamente, aparte de un cáncer o de un tumor, en este caso? Claro, perfecta. Hoy, en ese momento, solamente Hammer, digamos, sus investigaciones estaban orientadas al cáncer. Hoy yo te diría que cualquier cosa es un síntoma, cualquier cosa que te haga sentir mal a vos o que te incomode o que sea desagradable para tu vida, es un síntoma. Me llevo mal con mi jefe, es un síntoma que tiene que ver, tengo que buscar ahí cuál es el conflicto de autoridad al que yo me estoy sometiendo o no puedo someterme. No tener pareja es un síntoma. No tener pareja es un síntoma que está vinculado con la infertilidad. Cualquier cosa, no sé, cuando me pongo al sol me broto, es un síntoma. Por ahí no es crónico, ni es grave, pero es un síntoma que quiero Vos sabés solucionar. que yo me dedico a la terapia manual como mi gran fuerte, ¿no? La osteopatía, la kinesiología. Eh, y, y siempre hablan y hay muchos mapitas en internet ahora donde podés bajar, qué sé yo, la relación de la columna cervical con las emociones, de la columna dorsal, la parte media, alta, baja, la columna lumbar, esto de que yo tengo que, o sea, dentro de cada vértebra incluso tiene una explicación, ¿no? Sí, sí, es verdad. Lo que pasa es que yo no me agarro mucho de Eso, los esquemas, yo te invito porque Sandra, justamente por eso, porque a mí me parece que ya se está vendiendo esto de, bueno, porque te duele el lado derecho, eso es el padre. Y es, o sea, como que está quedando, a mí me parece muy colgado no hay totalmente de esto acuerdo. que me estás hablando vos, por eso estaría bueno que por ahí expliques vos cómo sería como una sesión, ¿no? Cuando viene el paciente, ahora vos me decís, puede ser cualquier síntoma, ¿no? Cualquier síntoma, totalmente. Que me incomode, ¿no? O sea, no voy a decodificar algo que me hace feliz. No tiene sentido. Voy por algo que me incomoda, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, no sé, mm, hace 3 días que no puedo dormir porque el vecino grita. Hay violencia familiar en el departamento de al lado y yo estoy inquieto. Bueno, eso es un síntoma, porque ¿por qué me pasa a mí tener un vecino que le pega al hijo y a la mujer? O sea, no a cualquiera le pasa. Entonces también lo tenemos que decodificar, porque tenemos que buscar por qué ese hecho entra a mi campo informativo, a mi campo morfogenético, para no dejarme dormir. Entonces tengo que buscar en mi árbol dónde está aquella violencia que, aunque sea el vecino, hoy, quizás en otro momento fue mi abuelo que le pegaba a mi O abuela, sea no lo que sé, pero tengo que mucha buscarlo. repetición de ese síndrome que te está mostrando, che, mirá, tenés que hacerte cargo y tenés que tratarlo. Y el Exactamente, exactamente. tratamiento, así, ¿no? Ya vamos a ir a hablar más finamente, pero es solamente entender lo que está pasando, No, consciente que no va. Bueno, hay unas escuelas que dicen que si yo lo pongo consciente ya está solucionado. Y la verdad es que no, no sé, no está solucionado porque el consciente funciona diferente del inconsciente. El consciente sería como si yo me compro un celular, el celular ya viene con programas, que yo no tengo ni la más pálida idea cómo se instalan esos programas, incluso ni sé cómo funcionan, apenas sí sé cómo usar el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, apenas, tengo que pedir colaboración incluso a veces. No sé, borrar determinadas cosas cuando me quedo sin espacio, eso sí lo puedo hacer, y eso sería la parte consciente. El inconsciente sería toda la programación que tiene mi celular y que yo no sé de dónde viene. Me sirve, fantástico, me recontra sirve, pero yo no sabría cómo programarlo. Entonces,
Lo que sí puedo hacer es que cuando mi teléfono celular empieza a fallar, por ejemplo, tengo mala imagen, entonces voy a ir a alguien que lo repare y le voy a decir, mira, el problema es este. Y el señor, que es un programador, entra, cambia un par de códigos, tiki, 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 que yo no lo puedo hacer desde lo consciente. El señor entra al inconsciente por unos códigos y lo arregla. Y vos decís, oh, mirá qué maravilla. Bueno, es más o menos eso lo que hacemos, porque desde el consciente no lo podemos solucionar. Tenemos que entrar al inconsciente, o sea, a las programaciones, y a partir de ese momento, con determinadas técnicas, ir modificando ese código que ahí le faltaba un 1 y una barrita, ponele, para que se funcione bien. Bueno, en este caso, yo ingreso al inconsciente a través de determinados métodos, como por ejemplo meditaciones, respiraciones, como viajes en el tiempo hacia donde tengo el conflicto o hacia mis ancestros, y ahí veo dónde está la programación, en qué me afecta y qué tendría que ¿Qué datos modificar. necesitas vos de esa persona para hacer la sesión? ¿Qué es necesario para tenerla? ¿Necesitas conocer un poco de la historia de esa persona o solo, digo, la historia esta que decís transgeneracional? Hablas de, bueno, yo lo atendí con vos, yo me atiendo con vos, así que, pero por ahí explicarle un poquito a la gente, no es solamente mi historia. Algunas veces, No, no es una tu historia. No, a ver, lo importante es primero recortar el tema, porque si no nos vamos a ir por las ramas. Entonces agarra la persona y le digo, bueno, pensate un tema que querés trabajar hoy, el título de la consulta. Después, datos transgeneracionales. Vamos a armar el árbol y en función del árbol transgeneracional, que son fechas de nacimiento, de función, quizás algunas profesiones de hasta los abuelos, por ejemplo, lugares de donde vinieron, sí que fueron migrantes, eh, vínculos, cómo se llevaba la abuela y el abuelo, por ejemplo, ¿sabés algo del bisabuelo? Bueno, ese tipo de cosas son importantes, cómo fueron los vínculos. Y además, lo que tenemos que tener en claro es que qué es lo que quiero modificar. Estoy dispuesto, yo como paciente, como consultante, estoy dispuesto a escuchar una mirada totalmente distinta, porque hay gente que dice, no, bueno, pero yo no quiero cambiar eso. Y es muy difícil porque hay como programaciones que están tan instaladas que hay que desmenuzarlas muy de a poquito para que la persona se dé cuenta que en realidad no es una creencia suya, sino que es una creencia adquirida, que viene del árbol y que quizás está desactualizada, porque esa creencia era del bisabuelo, que estamos hablando del año 1910, ponele. Hoy es otra creencia. Y lo bueno es poder viajar en el tiempo, ir a hablar con el abuelo, explicarle que eso ya no va más, que le agradecemos, pero que en el día de hoy tenemos otro tipo de vida y podemos, por ejemplo, muy instalado en nuestra sociedad es el tema de todo se consigue con esfuerzo, el pan con el sudor de la frente, parirás con dolor, ese tipo de cosas que son sufrimientos incluso pegados al cuerpo, hace que no puedas disfrutar determinadas situaciones, como por ejemplo, qué sé yo, una frase muy utilizada es qué buen chico, qué trabajador, pero capaz que el chico ese la cagaba a trompadas a la mujer y a los hijos cuando llegaba a la casa, pero era bueno porque a era lo mejor es trabajador. buena persona y no necesita ser un gran trabajador para ser buena persona, no le quita una cosa a la Exacto, bueno, pero ese, como una franja de creencias muy fuertes que persisten hasta hoy. Entonces, esas creencias hoy son limitantes. importantísimo. A mí me pasó cuando lo tratamos, cosas que traemos todos de los abuelos, qué sé yo. Hoy digo, bueno, mi vieja o mi viejo, que me inculcaron tal cosa, a ellos le inculcaron por eso, ¿no? Que uno va hacia atrás, está Exacto. viniendo eso.
es muy lindo. Y aparte hay haces unos trabajos re lindos con esto de cortar, ¿no? Estas cuestiones de varios días. También eso también de lo Exacto. mismo. Eso es muy interesante porque uno de los rasgos o características del inconsciente, que es donde están esas programaciones, es que no podés acceder desde lo consciente. ¿Cómo me vinculo, cómo llego yo a acceder a a las programaciones inconscientes? Solamente a través de rituales o a través del lenguaje Mm, simbólico. Porque yo le puedo hablar al inconsciente, pero no llego. Es como que tengo un paredón de hierro que no puedo llegar. Entonces tengo que buscar la manera de acceder. La manera de acceder es el lenguaje simbólico y el lenguaje ritual. Y también un estado de trance o un estado de meditación, que llegamos ahí a través de las respiraciones, de las relajaciones, de determinados ejercicios. Cuando yo llego al lugar del inconsciente donde me doy cuenta que está el conflicto real, porque el que me pasa desde el consciente, la parte consciente registra, es lo que se llama conflicto desencadenante. Es como si fuera la tecla, tuc, aprieto esta tecla y pasan un montón de cosas. Pero la tecla en sí misma no es lo que va a arreglar el problema. El problema está atrás de la pantalla. claro. Entonces, tengo que llegar al conflicto programante. El conflicto programante está en el inconsciente. Cuando yo llego al inconsciente, puedo utilizar distintas técnicas según la persona, pero en general voy al lugar donde supuestamente me encuentro, es como una relajación, un viaje en el tiempo eh, y en el espacio, ¿no? Entonces voy a ese lugar del árbol transgeneracional, incluso me puedo ir más lejos. Ahora me acuerdo que estuvo Noemí hablando de vidas pasadas, también puedo ir a vidas pasadas, porque de repente me ha pasado que gente haciendo la relajación se fue, no sé, a Versalles, por ejemplo. Claro, claro. ¿Entendés? Y vamos hasta ahí, le pido que visualicen qué estás viendo, veo tal cosa, cómo estás vestida, cuántos años tenés, y después, como no vamos a desprogramar la vida pasada, vamos a tomar esa información y lo voy a traer de nuevo al presente. Y ahí en el presente reprogramo en función de lo que la persona necesita. Ya necesita porque ese síntoma ya le está molestando mucho o es un dolor. Y, y las enfermedades también la ven ustedes de acuerdo a la profundidad del síntoma, como profundidad de, cuánto hay que trabajar, o sea, el paciente puede tener un dolor o puede tener un tumor, ¿no? Como un dolor en el hombro, un tumor. Eso también lo relacionan ustedes con los tiempos por ahí para hacer un pronóstico, para hacer de alguna manera una forma de cómo seguir al paciente o no le dan. Sí, 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 depende mucho de lo que trae, del síntoma que trae el paciente. Si hay una persona que trae un síntoma que tiene que ver con un tumor, por ejemplo, o que corre riesgo de vida, primero le pedimos el diagnóstico del médico y que haga su tratamiento médico, eso por supuesto, porque este tratamiento o esta mirada va enfocada hacia el otro aspecto. Me toco, me duele, sino que es ordenar aquellas programaciones que hacen que yo tenga este presente con este tumor o con esta enfermedad o con esta rosácea o con lo que sea. Entonces, lo que vamos a hacer es, según el nivel de urgencia que tenga el síntoma que se presenta, un plan de reuniones. Muchas veces me ocurrió un montón de veces y ya está. Y eso es genial. El sueño. Y de repente viene una vez por año, de repente, ¿viste? Y es fantástico, porque quiere decir que esta persona tiene un nivel de conciencia con que vos le ayudaste a acceder a la programación inconsciente y ya entendió todo. Claro.
Y Entonces, al entender todo tan rápido, es fantástico porque hacen sus cambios solos y de repente me llaman para consultarme algo, tengo que seguir con esto o no, por ejemplo, o tengo que cambiar el ritual o la manera de comunicarme con mi inconsciente. Es fantástico. Y sí, y hay otras personas que no, hay otras personas que por el nivel de compromiso del síntoma, vienen una vez por semana, una vez por mes, una vez cada 2 meses. Eso varía lleva muchísimo. trabajo a la casa, siempre, casi siempre. Siempre, sí, sí, no, siempre llevan trabajo en la casa. Y Siempre llevan trabajo a la casa. cosas también con el tema de que vos hiciste flores y estas cosas, también combinás, ¿no? Sí, Siempre o hay gente, sí, hay gente que no le cae muy bien y me lo dicen y no hay problema, no quiero tomar flores, no toma flores, y hay gente que viene y necesita sí o sí las flores, porque las flores, quieras o no, como son remedios vibracionales, como que te sitúan en el dial de tu FM Flavio, PUP, y está justo ahí, ni tenés interferencia ni distorsión para un lado ni sea, para el otro. Entonces es casi podés tomar inmediato, una medicación aparte y no se cruzan, ¿no? exactamente, porque van por distintos cableríos, por decirlo de alguna manera. Es como el cable que viene de la televisión y el cable de la luz. Son cables, pero no van por la A mí misma me vibración. gustaría, por ahí, ya que estamos en este tema de, por ahí analizar un caso de una lumbalgia, dolor o elegime Ajá. vos, cualquiera, porque son casos muy No sé, comunes. Eh, Obviamente que sacamos del contexto ese general porque cada uno es único, pero si vos me tuvieras que dar como detalles de una lumbalgia, ¿qué me podrías decir que podría estar sucediendo en esa persona? ¿Sí? Nadie se haga cargo, ¿sí? está bien. Lo primero en relación a la lumbalgia es que tengo que ver que está vinculado a momentos sagrados. Sagrados. Entonces, sagrados. Por ejemplo, estaba recordando un caso que tuve hace poco. Esta persona con lumbalgia apareció con lumbalgia después de un casamiento, ¿no? Entonces ella dice, bueno, se ve que bailé mucho, me moví de más y por eso estoy con estos dolores de Ajá. lumbalgia. Y lo que salió luego fue una cosa absolutamente maravillosa, porque indagando, ella me dice, sí, además de la lumbalgia tengo como una tristeza, como que me estuve llorando, miraba la tele y cualquier película lloraba. Entonces, bueno, empezamos a indagar y tenía que ver con el casamiento, le remitió al casamiento de ella, donde su padre no había estado presente, porque estaba de viaje y estaban justo separándose con la mamá de ella y el padre no estuvo presente. Entonces, ella estaba tremendamente dolida por esa situación y ahí aparece el momento sagrado. Los momentos sagrados están vinculados con los nacimientos, los bautismos, las comuniones, eh, obviamente los casamientos y las defunciones, los nacimientos y las Y defunciones. cuando dicen es como la parte económica también, ya le dicen, es como que te tenés que hacer cargo, todo está ahí, una parte, ¿no? De la parte económica, puede ser que... Es, Sí, mira, hay una línea de la biodescodificación que se transformó como en un diccionario y yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque de verdad que la riqueza que sale después de hacer un viaje en el tiempo y a ver qué le pasó a la persona y
¿A qué cosa te remite ese dolor? Porque yo te hago una respiración, hago hacer una respiración, esa persona entra en un trance y de repente se va a un lugar que vos decís, bueno, es donde el inconsciente la llevó y no tiene nada que ver con ninguna de las cosas que están pautadas en el Si yo te diccionario. digo dolor, como dolor, ¿se puede hablar del dolor solo como para empezar a hablar de algo que me puedas tirar por dolor? No importa en dónde, o es de dónde Mira, y en qué son. yo interpreto al dolor, o sea, al síntoma barra dolor, como si fuera la alarma de la pantalla, volvemos al celular, que de repente empieza a sonar porque le falta batería, o de repente empieza a sonar porque tenés que actualizar determinado programa, o empieza a sonar porque tenés un mensaje que no leíste. Entonces, son como mensajes que te da el cuerpo para que prestes atención. Y esa atención que tenés que prestar lo podés vivir con sufrimiento, o sea, ay, pobre de mí, mira cómo me duele, porque está mucho en el victimismo, ¿no? Ay, tremendo, cómo me duele, qué desastre, qué mala suerte, mira cómo me duele. O lo podés ver, decir, mira qué loco, me duele invento, me duele la mandíbula. ¿Qué me pasó? ¿Y qué me estará queriendo decir este dolor de mandíbula a mí hoy, en este momento y en este contexto? Entonces, es como un recurso maravilloso el dolor. Lo que pasa es que si lo victimizo, que desde la mirada hoy es lo más difundido, si me victimizo ante el dolor, entonces soy una víctima, y cuando soy una víctima siempre voy a encontrar victimarios. Voy caminando por la vida con el chaleco de víctima y va a venir un victimario y dice, ah, vos sos la víctima, tú, te va a empezar a pegar. ¿Entendés? Entonces, la idea es que si me saco el chaleco que me identifica como víctima y digo, che, mirá qué loco esto, me duele la mandíbula y voy a tener que investigar a ver de qué se trata. Si me duele mucho, me tomo algo, ¿viste? Para pararlo. Pero está ahí el recurso de una apertura de conciencia para averiguar qué significa el dolor. Siempre que hay un síntoma, ya sea el síntoma que sea, siempre desde la biodecodificación lo podemos ver, siempre. No importa Siempre. qué síntomas sea. Siempre, cualquier síntoma que aparezca, vos lo podés detectar en forma individual en cada persona. O sea, de repente, trastornos de ansiedad ahora, ¿no? Es muy común, porque ahora la gente que está encerrada se siente amenazada por el exterior, etcétera. La intensidad de esa transición por este periodo de ansiedad va a estar determinado mucho por la vida intrauterina. Entonces, por ejemplo, la semana pasada tuve un caso de una chica que estaba con trastorno de ansiedad mal, o sea, medicada, todo. Hicimos las indagaciones correspondientes, averiguamos el tema de árbol, y resulta que para ella la espera era equivalente a muerte. ¿Por qué la espera era equivalente a muerte? Porque su abuela, cuando estaba embarazada de su mamá, siempre estaba esperando que llegue su marido. Esperaba que llegue su marido con una espera desmedida, o con una ansiedad desmedida, con un miedo tremendo. ¿Y por qué tenía ese miedo? Porque sabía que algún día no iba a volver, porque tenía la intuición de que la iba a abandonar. Entonces un día no volvió más. Y no volver, no lo vi más, quiere decir es igual a está muerto. Entonces la piba, bueno, viajamos ese momento, qué sé yo, hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero la piba se dio cuenta que para ella esperar era sinónimo de muerte. Claro. Y eso era lo que le generaba a ella esa sensación prácticamente de muerte. O sea, no puedo esperar. Era tal la desesperación porque no puede esperar a salir, no puede esperar, o sea, todo tiene que ser ya, el salir tiene que ser ya.
por eso te digo que cada Sí. caso es como un mundo. Por eso no estoy tan de acuerdo con el Sí, diccionario. cerrado. Y hoy yo, por ejemplo, en mis consultas estoy viendo, bueno, mucho ataque de pánico, esto que estás diciendo vos, la ansiedad. Estoy viendo mucho temas de tren inferior, de cadera, de rodilla, del pie, que creo que tiene mucho que ver con... Claro, no, no, pero y además tiene que ver también con la posición que tenemos, estamos todo el día sentados. Terrible, ¿no? Me vas a contar un poquito cómo lo ves vos a eso y también el tema de la fibromialgia. Mirá, me vino ahora por varios pacientes que están, yo creo que la fibromialgia es un diagnóstico, viste, como que ya descartan y no saben por ahí qué ponerle, a pesar de que avanzó mucho también la ciencia, hoy hay mucha fibromialgia. No sé si a vos te en tus Hay consultas. Explicame un poquito de lo inferior, Sí, cómo lo ves vos por el tema del avanzar, el tema de no poder, que creo que tiene una linda interpretación general, volviendo otra vez a... sí, sí, el tema de, digamos, de las caderas y la rodilla, vamos a empezar por las rodillas. Las rodillas tienen que ver con el sometimiento. Entonces la gente, eh, la mayoría de la gente, se siente sometida a una autoridad superior que tiene que hacer caso sí o sí a lo que está diciendo, sea real o sea ficticio. En realidad no, Sí, acá. esto pasa individualmente en cada persona, pero el tener que someterme ante una autoridad es lo que hace que las rodillas estén tremendas. Porque simbólicamente, ¿qué significa? Es arrodillarme ante el rey, es someterme, estar de rodillas, literalmente la frase que se dice estoy Sí, de sí. rodillas, tiene que ver con el autoritarismo. Entonces mucha gente esta situación de aislamiento la vive como autoritarismo. Ujú. Que, bueno, puede ser una mirada, pero hay gente que no la vive Sí, sí. así. Entonces, tiene que ver con las historias personales de cada Tremendo. uno, porque si lo mirás desde la perspectiva que, bueno, vamos a cuidarnos porque es peligroso o lo que sea, está bien. No, tampoco influye tanto, por lo menos en mí, en la gente, en mucha gente con la que yo atiendo, eh, hacen su trabajo a distancia. Hay gente, mirá qué loco, esto me acordé ahora recién. Hay gente que adelgazó y hay gente que engordó, ¿no? Entonces, vos te podés pensar, qué loco, ¿no? Hay gente que Ahí, adelgazó. ¿Por qué? Porque adentro de casa se siente protegido. Entonces, como sentirse protegido, puede eliminar las grasas y entonces no engordo. ¿Cómo? No engordo. Mientras que otras personas se sienten amenazados estando en casa y tienen que recubrirse de grasa para defenderse. Entonces, esto tiene mucho que ver con el cerebro biológico también. mm, mirá, Es muy loco porque hay un porcentaje, diría, vos decís, bueno, todo el mundo engordó. No, todo el mundo sí, no sí, engordó. tal cual, es así, cada uno le pega y son extremos y estamos en el mismo lugar, por eso lo individual, ¿no? De cada uno, es un mundo... Claro, claro, sí, sí, lo individual y la historia transgeneracional. También es muy importante, dentro de lo que es el inconsciente, tenemos el inconsciente individual, que tiene un inconsciente individual y un inconsciente biológico Ujú. individual. Después tenemos, más importante y más peso tiene el inconsciente familiar y tenemos un inconsciente biológico familiar, que tiene las programaciones biológicas. Y luego tenemos el inconsciente colectivo del que hablaba Jung. Y también tenemos un inconsciente biológico colectivo, Sí. ¿no? Entonces, hay programas, hay manifestaciones en nuestro cuerpo hoy que vienen de recontra lejos, incluso del inconsciente Claro. colectivo. Entonces, cuando comprendemos eso y hacemos algún ritual para cortar, por ejemplo, eh, estas, estos ejercicios que yo mando para hacer en casa, dicen, una de las frases es, hasta que la muerte los separe.
Es tremendo, es un mandato horrible, horrible, que la gente de determinada época era capaz de estar al lado de una persona a la que odiaba porque tenía que esperar a la muerte. Entonces, esos condicionamientos del inconsciente colectivo, que en nuestro caso, en esta parte del mundo, tiene que ver mucho con la Iglesia Católica, como que fue marcando y fue dañando determinadas fibras de la Decime, sociedad. acá me están preguntando, ¿y las caderas? ¿Cómo la ves, Ala? Las caderas tienen que ver con la dirección en mi vida y con dos cosas son. Mantenerme firme para que no avancen. Viste que en las artes marciales yo tengo que hacer tierra y me pongo firme y tiene que venir alguien y en las clases, ¿no? Te empuja el profesor y vos no te tenés que mover porque si no te hace hacer el ejercicio 20 veces más. Entonces, eso es lo que te da las caderas. La cadera te da el sostén real de los dos pilares que son las piernas. Entonces, si viene alguien y te empuja, no te tendría que poder empujar. Vos sos como el resguardo. Entonces, si me duelen las caderas es porque siento que no tengo arraigo, no tengo tierra, no tengo... me duelen y viene alguien y va a poder meter a mi territorio. Una mudanza, por ejemplo, puede dar dolor de cabeza. Obvio. No, que todavía no concretó, no pudo comprar su casa. Bueno, el tema de comprar casa tiene que ver con lo transgeneracional. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. El inconsciente biológico prioriza todas las vidas, todas las historias de vida que dan por resultado larga vida. Por ejemplo, un abuelo que vivió 90 años y era pobre y no tenía casa. Entonces, para vivir 90 años tengo que ser pobre y no tener casa. ¿Se entiende? Entonces, esas programaciones es las que hay que buscar indagando en el árbol para que no se peguen en el cuerpo, llega, ay, tengo mala suerte, no tengo casa. No. Y la artrosis, como artrosis hueso, artrosis profundo. Nosotros decíamos en un momento, es como que no nos cuidamos, no nos queremos, es algo muy, muy profundo de uno, ¿no? Como de la raíz. ¿Cómo lo ven? Todo lo que tiene que ver con hueso en sí mismo está vinculado con la desvalorización. Tal cual. Me desvalorizo. Y según la parte en la que tenga la artrosis, supongamos que lo tengo en la muñeca, me desvalorizo en relación al trabajo. Las manos tienen que ver con el trabajo. Si tengo, no sé, en el hombro, artrosis en el hombro, me desvalorizo porque no soy lo suficientemente responsable porque los hombros están vinculados con la responsabilidad. Porque también tiene que ver con programaciones del cerebro biológico arcaico. ¿Por qué tienen que ver con la responsabilidad? Porque cuando un integrante del clan o de la tribu o de la manada iba afuera a cazar, tenía que traer algo en los hombros para abastecer al resto de la tribu. Entonces, si yo no traigo nada en los hombros, no soy responsable de mi tribu. Por lo tanto, siempre tengo que llevar un peso. Y ese peso se manifiesta en el desgaste de los hombros. Bueno, mira, acá hay otra. Hoy estamos haciendo, para la gente le estamos dando el gusto, porque están preguntando y estoy teniendo tiempo de leer algunas, porque es la migraña, dale. dice acá Gabriela. Bueno, las migrañas tienen muchísimas interpretaciones y decodificaciones. Depende de en qué parte de la cabeza es, si es frontal, si es en mi cráneo, si es en las sienes, si es en la parte de atrás.
varía muchísimo. La gente pregunta. Por ejemplo, hay un tipo de dolor de cabeza que es inhabilitante. El dolor de cabeza inhabilitante que tiene que ver con situaciones que vienen después de ingerir algo. Hay gente que come cosas y después le duele la cabeza, pero que se muere El del dolor hígado, de cabeza. dicen algunos. Que podría llegar a ser el hígado, pero es una conjunción de cosas. En realidad es como una especie de alergia que se llama histaminosis, hiperhistaminosis, que es como una intoxicación que se me genera en el cuerpo por haber ingerido algo que para mí representa veneno, pero igual lo como, ¿entendés? Entonces ahí se genera esta histamina además y hace que todo se me inflame. Se me inflama todo. ¿Y qué pasa? Y me duele la cabeza, pero que no me puedo levantar por días y estoy así. ¿Qué significa comer e intoxicarme? Si ya sé que me voy a intoxicar, ¿para qué lo como? Incluso hay gente que va variando su dieta y dice, bueno, hoy comí chocolate y me dolió la cabeza, mañana no como más chocolate. Y va cambiando, igual le duele la cabeza. Incluso cosas que son hipersanas, como por ejemplo la palta tiene mucha histamina. ¿Cómo se llama esto? Verde, la espinaca tiene muchísima histamina. Y todos dirían, bueno, voy a hacer un licuado re bueno, re sano de palta, espinaca y naranja. Y te parte la cabeza, porque esta histamina lo que hace, tenés, literal, Mira, te voy a hacer una... la histamina te genera inflamación y esa inflamación es imposible de manejar y tiene que ver con situaciones de envenenamiento en el Te voy a transgeneracional. hacer una preguntita porque ya estamos cerrando, ya son y 53. Te pregunto y después vos podés aclarar, cerrar algunos otros temas que creas que haya quedado abierto. ¿Cuáles son los cambios que puede notar ese paciente después de una consulta? Ya sea la primera, bueno, ya sabemos que el fin de esto es la sanación, ¿no? Del entendimiento. Pero ¿qué cambios puede generar o notar el paciente después de una primera consulta, por ejemplo? Los cambios varían un montón, pero básicamente es un cambio de mirada del contexto. Cambio la perspectiva. Ya el síntoma, el dolor o lo que sea no es mi enemigo, sino que tengo que investigar. Es la alarma de la pantalla que me dice, che, mirá tal cosa, te falta combustible. Bueno, bárbaro. Se transforma en una colaboración más que algo que tengo que rechazar y enojarme con ese síntoma. A veces no es tan fácil encontrar el programante, porque está bien profundo, porque es cuando se entrecruzan programaciones que tienen que ver con el inconsciente colectivo, con el inconsciente familiar, y ahí se hace un bodoque tremendo que hay que ir a desatar como ese ovillo de lana que se te enredó todo, y de a poquito lo tenés que ir desatando. Pero los cambios son increíbles, increíbles. La verdad que los cambios son maravillosos. Lo más, a ver, yo no soy exitista, puede ser que te siga doliendo el lugar por el dolor por el que viniste, pero vas a ver cosas de otra manera hasta que encontrás vos mismo las respuestas. Claro. Está muy lindo. Decime, y yo te pregunto, ¿vos combinás con otras cosas en tu trabajo, ya hablando desde tu trabajo personal, Sandra? Yo lo sé, pero me gustaría que por ahí aclares vos cómo le diste formato a tu consulta, ¿no? Que es una consulta hoy con vos. A mí me encanta cómo trabajás por la combineta que haces. Y hacemos un poco de todo. Hoy ya la parte manual no tanto, pero primero la persona toma conciencia de lo que quiere tratar, que eso ya es importante, porque hay gente que viene y dice, no sé, me pasan muchas cosas. Bueno, eso ya no.
No va, los obligo a que recorten y que pongan en palabras concretas lo que quieren tratar, porque ese también es un ejercicio terapéutico, el poder recortar de mi universo lo que me parece más importante. Priorizo determinadas cosas. Al priorizar tengo que elegir. Al elegir estoy utilizando partes del cerebro que antes no había utilizado. Luego, hacemos respiraciones, hacemos viajecitos, hacemos meditación. Y otra parte importante es que a veces, según la persona, puedo incorporar lo que se llama decodificación arquetipal, es que utilizo cartas de tarot que llegan directamente al inconsciente. Pero no con todo el mundo. Hay gente que no le interesa, bueno, no, listo, no pasa nada. Y seguimos. Utilizamos también mucho el recurso de escribir. O sea, hago tal ejercicio, pero tengo que escribir lo que siento, porque si no me olvido, no estoy acostumbrada a tener una agenda de emociones. No me acuerdo lo que sentí. ¿Qué sentía? ¿Bronca? ¿Sentía miedo? ¿Sentía tristeza? No me acuerdo. Entonces, obligados a llevar una agenda de emociones. ¿Por qué? Porque cuando yo siento algo, después se va, está en el aire, se va. Si yo siento algo y lo digo, está un poquito mejor. Pero si yo siento algo, lo digo y lo escribo, el proceso de escribir utiliza distintas partes del cerebro que son impresionantemente desarrolladas. O sea, tengo que trasladar sonidos a mi cabeza, esos sonidos se transforman en símbolos, esos símbolos los tengo que transformar en movimiento, ese movimiento en un papel. Entonces eso hace que me ordene más. Entonces después a la siguiente sesión lo leemos y vemos, y capaz que las respuestas son maravillosas o no, y empiezo a hacer preguntas y la persona me odia, pues no es esta mina que me está diciendo. Pero bueno, es una forma. Bueno, Sandra, mirá, ya pasó la hora, increíble. ¿Ya pasó? Así que seguro queda abierto, pero un poco el concepto general está. Me encanta cómo trabajás, vos sabés que por eso te elegí, somos amigos del camino, amigos de la vida. Y bueno, me encantó que estés acá también difundiendo un poquito otra alternativa más, otro complemento más, como dicen algunos, y la gente puede elegir, también puede elegir por este lado. Si querés dejar un mensajito, tenés un ratito, dejamos un mensajito y ya cerramos. El mensajito es el siguiente, es que para nuestro propio crecimiento, la mirada que tengo del contexto no tiene que ser ni de queja, ni de victimización, ni de juicio, porque eso anula mis capacidades. Tenemos infinitas capacidades todos, pero si me sitúo en la queja, se anulan. Si me sitúo en el juzgar a todo el mundo, se anulan, porque yo mismo me estoy anulando. Gasto energía en quejarme en juzgar a fulano de tal, a este, al otro. Y esto va a hacer que yo pueda abrir como un campo en el que puedo ver mucho más allá de lo que estoy viendo si tengo estas limitaciones. Sí. Muy bien. Bueno. Ese es el mensajito. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo prontito. Gracias a todos los que... Pronto. Y espero que... Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.